Bueno, feliz sábado hermanos, Dios les bendiga, espero que se encuentren bien en la compañía del Señor. Lo que quiero compartir con ustedes hoy es un tema que esta semana ha estado rondando mi cabeza porque en preparación de materiales, preparación de algunos proyectos que tenemos, en la escuela sabática, en diferentes puntos me apareció el mismo versículo, con las mismas connotaciones. Y hermanos, eso me impresionó muy fuerte porque nunca le había prestado atención a este versículo. Básicamente lo que vamos a leer es, o sea, el texto base es o sea, son dos versículos nada más. Voy a leer algún otro versículo, pero la mayoría de lo que vamos a leer en esta mañana son citas del Espíritu de Profecía. Así que, si alguien se siente mal con el Espíritu de Profecía, no lo digo por ustedes, pero hay gente que va a ver este video después. Si a alguien le genera escozor, alergia o lo que fuera, no mire esta presentación porque vamos a leer muchas citas, varias citas, no muchas, pero varias citas del Espíritu de Profecía. Pero es importante leerlas porque todas hablan de lo mismo de diferentes maneras. Y hermanos, nunca vi tan claramente este tema como lo veo ahora. Si solamente compartiéramos este documento, que después se los voy a compartir, le voy a compartir el documento, el apunte, si solamente compartiéramos ese documento con nuestros hermanos adventistas hermanos, y cada hermano pudiera ver lo que la Biblia dice y el Espíritu de Profecía dice sobre lo que son o lo que significan los fundamentos de la palabra de Dios, no quedaría ninguna duda. No quedaría ninguna duda, hermanos. Entonces, esto tiene que ver con el tema de la deidad, esto tiene que ver con el tema de Dios, pero nunca lo había visto de esta manera, como lo vamos a ver ahora. El texto base que vamos a leer, lo vamos a poner en pantalla de todas maneras, así que no hay problema con eso, si quieren pueden buscarlo. Está en Salmos capítulo 11, versículo 3 y 4. Salmos capítulo 11, versículos 3 y 4. El versículo 3 es muy conocido, pero el 4 no siempre se lo relaciona con el verso 3. El versículo 3 de Salmo 11 dice así: Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué podrá hacer el justo? Esa pregunta, la pregunta final, es una pregunta, ¿no? Como diciendo, ¿no? ¿Qué pasaría si se destruyen los fundamentos? Bueno, el justo va a quedar a la deriva, no va a tener dónde apoyarse. ¿Qué es un fundamento? El fundamento es donde apoyamos las cosas, donde apoyamos nuestra casa. Cuando nosotros vamos a construir una vivienda, una casa, ya los que somos albañiles conocemos la importancia que tiene cavar profundamente un cimiento, donde poner ahí unas zapatas que estén bien grandes, ¿no? Con hormigón, con fierros, con cosas, que quede bien firme, porque si no tenemos fundamento, todo lo que edifiquemos arriba se puede resquebrajar, se puede caer. Y yo estoy hablando de la albañilería en Argentina. Acá en Puerto Rico es peor todavía, porque acá es por los sismos y eso, todo es con varilla, todo es con hierro, con hormigón, con bloques de cemento. Acá no hay ninguna casa con ladrillos comunes, como le decimos nosotros. Esos ladrillos de barro cocido no hay. Es todo ladrillo de cemento. Entonces, es importante el fundamento, porque sin el fundamento todo lo que edifiquemos arriba no sirve. Ahora, el versículo 4 no es tan conocido, hermanos. El versículo 4 nadie lo relaciona con los fundamentos, pero tiene todo que ver con los fundamentos. Dice, Jehová está en su santo templo. El trono de Jehová está en el cielo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¡Wow! Qué tremendo esto, ¿no? Me acuerdo una vez estaba yo estudiando con un hermano en la fe y estábamos estudiando acerca de la deidad.
Estamos estudiando acerca de este tema. Él ya conocía el tema y él ya había estudiado bastante sobre esto. Entonces él me hizo una pregunta. Me dice, Emanuel, ¿Dios está en todos lados? Y yo le dije, claro, Dios está en todos lados. Y él me dice, vos sabés que no, Dios está en su santo templo en el cielo. Y yo me quedé pensando y digo, ¿cómo? Si yo siempre creí que Dios estaba en todos lados. Esto es muy interesante, hermanos. ¿Ustedes saben quién fue el que decía que Dios estaba en todos lados en la historia adventista? El doctor Kellogg. El doctor Kellogg. Y cuando se levantó el doctor Kellogg, Elena G. White se levantó con una voz de alerta, diciendo que estaban queriendo cambiar la religión, que estaban queriendo cambiar los fundamentos. Un fundamento de la palabra de Dios, hermanos, que no debería ser cambiado ni movido, tiene que ver con tres cosas. El santuario celestial. Jehová está en su santo templo. El trono de Jehová está en el cielo. Tiene que ver con el santuario celestial, tiene que ver con la personalidad de Dios y tiene que ver con su presencia. Tres cosas, hermanos. Estos son los fundamentos que Satanás quiere cambiar. El santuario, la personalidad de Dios y su presencia. Lo que la Biblia dice es que Dios no está en todas partes, sino que Jehová está en su santo templo. El trono de Jehová está en el cielo, pero aún así, pero sin embargo, y acá es donde entra justamente la divinidad, el misterio de la naturaleza del Espíritu Santo que no podemos comprender, sin embargo, por medio de su Espíritu Santo, Él se hace presente con nosotros, sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Este es un fundamento, hermanos. Y Satanás lo quiere destruir. Por eso es que la iglesia adventista está en una apostasía. No podemos decir, bueno, está en apostasía porque fue infiltrada. Todas las religiones son infiltradas. Y esa infiltración no tendría efecto si hubiésemos preservado los fundamentos. Porque a lo sumo tendríamos esas guerras internas, esos intercambios de pensamientos, pero la iglesia adventista cambió sus fundamentos. La sierva del Señor dice en la cita siguiente, que está en la educación, página 128, hablando de este fundamento de que Dios está en el cielo, dice: la grandeza de Dios nos es incomprensible. O sea, no podemos comprender la grandeza de Dios. Podemos comprender que hay un Dios amoroso, que es justo, misericordioso, pero no podemos comprender su grandeza. No podemos comprender su propia naturaleza, porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Ahora Dios quiere hacernos participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo nos hace participantes de la naturaleza divina? A través de su Espíritu Santo. Cuando Él nos da su Espíritu Santo, nosotros pasamos a formar parte, somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Y podemos tener una comunión más estrecha con Dios que la que los ángeles de Dios tienen. ¿Sí? Entonces dice: la grandeza de Dios nos es incomprensible. Jehová tiene en el cielo su trono, lo mismo que leímos recién. Sin embargo, es omnipresente mediante su Espíritu. Tiene un íntimo conocimiento de todas las obras de su mano y un interés personal en ellas. Fíjense cómo Elena G. White describe esta situación de Salmos, capítulo 11, verso 4. No podemos comprender de qué manera, porque la grandeza de Dios es incomprensible. Jehová habita en el cielo. Jesús oró así: Padre nuestro que estás en el cielo. No dice Padre nuestro que estás en todas partes. Pero nosotros hemos heredado esa idea panteísta, esa idea nuevaerista o esa filosofía, ¿no?, de que Dios es una especie de energía que todo lo compenetra.
Yo me acuerdo, yo ya conocía el tema de la deidad, hermanos, y yo me sentí bastante turbado por esta respuesta que yo mismo di cuando este hermano me preguntó. Entonces él me empezó a hablar del ministerio de los ángeles. Ustedes saben que los ángeles son parte de ese canal o ese conducto que trae la presencia de Dios. O sea, la presencia de Dios, que está en todas partes, se hace omnipresente a través de sus santos ángeles. Los ángeles son canales, son conductos. Vamos a dar un ejemplo sencillo. Yo estoy con ustedes ahora, pero yo estoy con ustedes en espíritu. No estoy con ustedes presencialmente, digamos. Yo los veo a ustedes cómo se mueven, cómo reaccionan, hasta los puedo escuchar si ustedes hablan, así como ustedes me escuchan a mí. El aparato que está siendo utilizado no soy yo, pero es un canal, un conducto para que ustedes me escuchen a mí. Entonces usted no puede decir que ese aparato, ese cable, esa electricidad, esos pulsos eléctricos son Emanuel. Emanuel no está en todas partes ahí. Emanuel no está en todas esas casas. ¿Sí? Pero yo me hago presente, no omnipresente, pero sí me hago presente con ustedes a través de un canal, un medio. Ese canal y ese medio no agrega ni quita nada a lo que yo quiero decir. Es un canal, es un medio. Los ángeles de Dios son el canal, el conducto. De hecho, una profecía de Zacarías lo presenta como unos tubos por donde corre el aceite. Los ángeles de Dios son el canal por el cual Dios se hace presente en todas partes por su Espíritu. Usted no puede decir que los ángeles son Dios, pero Dios se hace presente por medio de sus ángeles. Ahora, eso significa que Dios no tiene el poder de estar presente en todas partes. Si quisiera, claro que tiene el poder. Él puede ser omnipresente porque sí, pero Él utiliza esos medios y Él habita en el cielo, en su trono, en su templo, ¿sí? Así como también Dios podría predicar el Evangelio sin utilizarnos a nosotros. Se abre el cielo, se escucha una voz, todo el mundo la escucha y el que se arrepiente, ¿lo puede hacer Dios o no lo puede hacer? Sí, pero Dios quiere usar a los hombres para predicar el Evangelio. Yo no estoy describiendo o limitando a Dios, no vayan a confundirse con eso, no estoy diciendo lo que Dios puede o no puede hacer, estoy diciendo lo que Dios hace. No estoy limitando su accionar o su poder. Dios puede estar como Él quiera. Él puede hacerse omnipresente sin los ángeles si quiere. Pero Él lo hace a través de sus ángeles. Entonces, la cita del Espíritu de Profecía dice que la grandeza de Dios nos es incomprensible. Jehová habita en el cielo, tiene en el cielo su trono, sin embargo, es omnipresente mediante su Espíritu. Tiene un íntimo conocimiento de todas las obras de sus manos y un interés personal en ellas. Ahora, el versículo bíblico nos dice que esto es parte de los fundamentos, parte de lo que no debe ser cambiado para que el justo no se extravíe. Vamos a leer un texto bíblico más, que es Proverbios, capítulo 9, versículo 1, que no habla de fundamentos, pero sí habla de columnas. Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Y acá aparecen otra expresión, otro ejemplo, para referirse a lo mismo. La sabiduría, que es Cristo. Alguno puede interpretar que esta sabiduría también es la iglesia, pero yo prefiero decir que es Cristo. Edificó su casa, dice, y labró sus 7 columnas. El ejemplo es el mismo. Así como los fundamentos sostienen la casa, las columnas sostienen también la estructura de la casa. Y estas columnas, hermanos, no pueden ser cambiadas. Vamos a avanzar para ver lo que dice la sierva del Señor acerca de los fundamentos y las columnas. ¿Cuáles son los fundamentos y las columnas para la iglesia en el tiempo del fin? Lo dice la mensajera del Señor en Mensajes Selectos, tomo 1, página 238, párrafo 3.
Yo voy a pasarles el documento, así que van a tener todo ahí disponible. Dice así la sierva del Señor: el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, cuándo fue escrito esto. Todas estas citas son de principios de 1900, ¿sí? Elena G. White murió en 1914, 14 o 15, no recuerdo ahora, creo que en el 15. Y todo esto fue escrito, obviamente, en esos primeros años del siglo XX. En los primeros años del siglo XX y algunos a finales del siglo XIX, pero siempre en ese rango. O sea que todo lo que ella habla se está refiriendo a la iglesia pionera, a la iglesia primitiva adventista. Entonces dice que el enemigo de las almas quiso introducir la suposición de que había que realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistía en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Interesante. La sabiduría edificó su casa sobre 7 columnas y Satanás dice que sería una buena idea renunciar a las doctrinas que son columnas de nuestra fe. Dice, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Elena G. White dice, si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Y escuchen lo que va a decir ahora, hermanos. Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como un error. Se establecería una nueva organización y se escribirían libros de una nueva orientación. Lo voy a poner bien en criollo, hermanos, para que se entienda lo que está diciendo la sierva del Señor. Satanás quiere cambiar las columnas de la fe de la iglesia remanente. ¿Y cómo lo va a hacer? Renunciando o cambiando los principios fundamentales que se establecieron en los últimos 50 años. ¿Qué son los principios fundamentales? Si ustedes van a la iglesia adventista hoy, van a encontrar que hay 28 creencias. Esos son los principios fundamentales. Antes eran las 27 creencias o las 27 doctrinas. Esos eran los principios fundamentales. Los adventistas pioneros no tenían deseo de tener un credo escrito, ¿no? Como decir, creo esto, creo aquello, porque consideraban que eso era parte de las iglesias caídas, ¿no? Pero sí escribieron 27 principios fundamentales. O creo que al principio fueron 25, después fueron agregando algunos. Pero básicamente esos principios fundamentales se establecieron durante 50 años. Y según dice la mensajera del Señor, esos principios fundamentales fueron dirigidos por Dios. Y ahora constituían las columnas sobre las cuales estaba fundada la iglesia. Ahora, ¿qué son esos últimos 50 años? Básicamente, para redondear, ¿no? Porque Elena G. White usa cifras redondas, más allá de la época en que escribe, si ella escribe en 1905, 1906, no importa, o sea, los últimos 50 años representan del año 1850 al año 1900. Del año 1850, recuerden que el gran chasco fue en 1844, y ahí empezaron a establecerse, si queremos podemos decir 1845, ¿sí? Pero básicamente esos últimos 50 años, ese medio siglo, del siglo XIX hasta llegar al siglo XX, de 1850 al año 1900, se establecieron los principios fundamentales de la iglesia adventista del séptimo día, y Satanás ahora quería decir que había que cambiar esos principios fundamentales. Había que cambiarlos. Y cambiarlos era quitar los fundamentos. ¿Y cuáles eran los fundamentos? En principio, Jehová está en su santo templo.
En el cielo tiene su trono, pero aún así con sus ojos examina a los hijos de los hombres. ¿Quién fue el primero que quiso cambiar eso? El doctor Kellogg. Dijo, no, Jehová no está en su santo templo, Jehová está en todas partes. Interesante. Vamos a avanzar con otra cita del Espíritu de Profecía, que está en Testimonios Selectos, tomo 5. Dice lo siguiente: nadie intente derribar los fundamentos de nuestra fe. Fundamentos que han sido colocados en el principio de nuestra obra por el estudio de la palabra, acompañada de oración y por las revelaciones. O sea, tenemos que tener claro esto, hermanos. Elena G. White, a los principios fundamentales, a las creencias fundamentales de los adventistas, hasta la época de su muerte, ella los llama que fueron guiados por Dios. No son principios redactados por hombres más o menos falibles, no. Son guiados por Dios. Dice, nadie intente derribar los fundamentos de nuestra fe, fundamentos que han sido colocados en el principio de nuestra obra por el estudio de la palabra acompañada de oración y por las revelaciones. Sobre este fundamento hemos edificado en los 50 años que han transcurrido. Nuevamente, 50 años. Los fundamentos que fueron establecidos en esos 50 años no deben ser cambiados porque fueron dirigidos por Dios. Eso es lo que está diciendo la sierva del Señor. Ahora dice, los hombres pueden suponer que han encontrado un nuevo camino y que pueden colocar un fundamento más sólido que el que ha sido colocado. Empero es un error. Ningún hombre puede colocar otro fundamento que el que ya existe. Grabemos eso en nuestra mente, hermano. Hay abundante evidencia del espíritu de profecía de que los principios fundamentales que fueron establecidos en esos 50 años no debían ser cambiados. Otra cita de Joya de los Testimonios, tomo 3, dice así: ninguna doctrina errónea reciba apoyo de parte del pueblo que debiera estar afirmado sobre el pedestal de la verdad eterna. Subrayé esa parte de la verdad eterna porque hay otra cita que vuelve a utilizar esa frase para referirse a lo mismo. Hay un pedestal, hay un fundamento que es el fundamento de la verdad eterna, que tiene que ver con el evangelio eterno, ¿sí? Que no puede ser cambiado, y dice, Dios nos invita a que nos aferremos. ¿A qué nos tenemos que aferrar? A los principios fundamentales que están basados sobre una autoridad indiscutible. ¡Wow! Qué claro es esto, hermanos. Qué claro es esto, porque cuando leemos esta cita, ¿qué nos queda? Ir a buscar los principios fundamentales que fueron establecidos en esos 50 años. Y de eso no debemos movernos. O sea, Dios guió a la profeta para decir que lo que fue publicado como principios fundamentales en su época no debía ser cambiado. Y nosotros sabemos perfectamente que lo que cambiaron fue exactamente eso. Los principios fundamentales fueron cambiados. Otra cita del Espíritu de Profecía, Mensajes Selectos, tomo 1, página 189, párrafo 1, dice así: no hemos de recibir las palabras de los que vienen con un mensaje que contradice los puntos especiales de nuestra fe. Reúnen un montón de versículos y los amontonan como una prueba en torno a las teorías que afirman. O sea, cuando alguien viene a contradecir uno de los principios fundamentales, lo que va a hacer es reunir muchos versículos, ¿no? Y ponerlos como argumento. ¿El hecho de que hayan muchos versículos significa que es verdad? Evidentemente no. De hecho, la doctrina de la Trinidad tiene muchos versículos, pero en ninguno habla clara y positivamente de la Trinidad. Pero se reúnen todos esos versículos como si fueran un argumento. La doctrina de que Dios tiene un hijo literal, ¿tiene muchos versículos? Sí, pero cada uno de esos versículos literalmente dice que Dios tiene un hijo. No lo sugiere, no es que pareciera decirlo, no, lo dice. Pero con la Trinidad no pasa así. Hay muchos versículos, pero ninguno de ellos dice que Dios es uno en tres o tres en uno. O sea, es muy apropiada esta cita. Dice,
reúnen un montón de versículos y los amontonan como una prueba en torno de las teorías que afirman. Esto ha sido hecho vez tras vez durante los últimos 50 años. Qué tremendo, hermanos. Durante los últimos 50 años han querido cambiar los principios fundamentales. Y al paso que las escrituras son la palabra de Dios y han de ser respetadas, es un gran error la aplicación de ellas si tal aplicación mueve un puntal del fundamento que Dios ha sostenido durante estos 50 años. Si alguno de esos textos o esas ideas o esas teorías trata de mover un puntal de los fundamentos que Dios, no el hombre, Dios ha establecido durante estos 50 años, hay que rechazarlo. Dice, el que hace tal aplicación no conoce la maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y fuerza a los mensajes pasados, que han venido al pueblo de Dios. Recuerden esta frase, los que aplican así las Escrituras no conocen cómo Dios por su Espíritu dio poder y fuerza a los mensajes pasados. No, hermanos, los pioneros adventistas no eran unos arrianos ignorantes que no sabían que Dios era una Trinidad y bueno, eran ignorantes. No, eran guiados por el Espíritu de Dios. Esos principios fueron establecidos por Dios. Y nosotros hemos olvidado la manera en que Dios nos condujo en el pasado. Ese es el gran problema. Yo digo olvidado porque no conocemos la historia, porque ninguno de nosotros vivió esa época. Todos nacimos en el adventismo trinitario ya. ¿Sí? No vimos la transición de la deidad a la Trinidad, no vimos esa transición. Pero hemos olvidado en el sentido de que no hemos visto la historia, no hemos repasado la historia. Vamos a leer otra cita. Dice, como pueblo hemos de mantenernos firmes en la plataforma de la verdad eterna. Nuevamente aparece esta frase, ¿no? Tenemos que mantenernos firmes en la plataforma de la verdad eterna. La verdad que creían los pioneros era eterna, no era cambiante. ¿Sí? Dice que ha resistido la prueba y el examen. Hemos de aferrarnos a las seguras columnas de nuestra fe. Acá aparecen las columnas. Los principios de la verdad que nos ha revelado Dios son nuestro único fundamento verdadero. Acá usa las dos expresiones, ¿no? Columnas y fundamento. ¿Cuáles son las columnas de la fe y los fundamentos de la fe que no debían ser cambiados? Los principios de la verdad que Dios nos ha revelado. El tiempo transcurrido no ha disminuido su valor. Esto es importante también, hermanos. No importa cuánto tiempo transcurra, no importa. Eso no cambia el valor que tenían esos principios fundamentales. El enemigo se esfuerza constantemente por sacar esas verdades de su marco y poner en su lugar teorías espurias. Introducirá todo lo que pueda para llevar a cabo sus designios engañosos. Pero el Señor hará surgir a hombres de percepción aguda que darán a esas verdades su debido lugar en el plan de Dios. Hermanos, Dios permita que seamos nosotros de quien habla aquí la sierva del Señor. Que Dios va a levantar a hombres que van a mantener esas verdades, que van a hacer resurgir esos principios, a pesar de que el enemigo quiera introducir ideas espurias en los principios fundamentales. Vamos a avanzar. Esta cita es un poco más larga, está dividida en 3 párrafos. Vamos a ir párrafo por párrafo, son 3. Y hay una cita de Apocalipsis que me pareció excelente, muy apropiada. La sierva del Señor la pone, ¿no?, para hablar acerca de este cambio que se querría hacer en los principios. Vamos a leer la primera, que dice: que ningún hombre entre en la obra destruyendo los fundamentos de la verdad que han hecho de nosotros lo que somos. O sea, los principios o los fundamentos de la verdad que los pioneros tenían son los que nos hacen adventistas del séptimo día. Si se destruyen esos fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si se destruye ese fundamento, vamos a dejar de ser lo que somos. No vamos a ser más adventistas. Aunque había trampas a cada lado,
Dios dirigió a su pueblo paso a paso, bajo la maravillosa conducción de un claro "así dice el Señor". Se ha establecido una verdad que ha soportado la prueba. Cuando los hombres se levanten e intenten atraer a los discípulos tras sí, enfréntenlos con las verdades que han sido probadas como por fuego. Hermanos, nuestra actitud no ha de ser pasiva. No debemos callarnos. Han cambiado la religión adventista, han establecido otro fundamento, y nosotros tenemos que confrontar con la verdad de Dios esta apostasía. Ella cita Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 3, que dice lo siguiente: escribe el ángel a la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Qué interesante esto, ¿no? Qué apropiado esto, hermanos, qué apropiado. ¿Quién es el que escribe? Siempre es Jesús, el que estuvo muerto y vivió, ¿sí? El alfa y la omega. En cada una de las cartas a las iglesias de Apocalipsis es Jesús el que escribe. Pero ahora dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Quién tiene los 7 espíritus de Dios? Cristo. De hecho, en Apocalipsis capítulo 5 Jesús aparece como un cordero que tiene 7 ojos y 7 cuernos. Y dice la Biblia que esos 7 cuernos son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Gloria a Dios. Dios tiene en el cielo su trono, pero sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres, porque envía sus espíritus, que son espíritus ministradores, para llevar su presencia a toda la tierra. Cristo tiene la misma facultad. Este cordero tiene 7 cuernos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. ¿Dónde está Cristo ahora, mis hermanos? Cristo está en el santuario celestial, delante del Padre, intercediendo por nosotros, pero al mismo tiempo está con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo, por su Espíritu. Este es un fundamento, hermanos. Qué tremendo que Dios haya guiado a la sierva del Señor con estas palabras. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Wow, hermanos. Acordémonos como iglesia lo que hemos recibido, guardémoslo y arrepintámonos. ¿Qué recibimos? Los principios fundamentales que fueron dados por Dios, que nos hacen adventistas. Recordémoslo y arrepintámonos. Volvámonos a los fundamentos, a las sendas antiguas. El llamado de Dios a la iglesia de Sardis: arrepiéntete, dice, ¿no? Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Será que la mayoría de los adventistas que supuestamente esperan la segunda venida de Cristo no sabrán cuándo Cristo ha de venir y estarán dormidos sin el aceite, desprevenidos por no haber vuelto a las sendas antiguas, por no haber recordado y guardado lo que Dios les había dado? Fíjense cómo aplica la sierva del Señor estas palabras. Esto es todo parte de la misma cita, Este versículo bíblico lo cita Elena G. White en el mismo contexto. Dice: quienes procuran mover los antiguos pilares. Quienes procuran mover los antiguos pilares no están afirmando las cosas, no recuerdan lo que han recibido y oído. Quienes tratan de introducir teorías, y escuchen esto, hermanos, que mueven las columnas de nuestra fe con respecto al santuario, la personalidad de Cristo o de Dios, están trabajando como ciegos. Procuran introducir incertidumbre y dejar al pueblo de Dios sin ancla a la deriva. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cuáles son los fundamentos que quieren mover los que trabajan para Satanás? Quieren cambiar los antiguos pilares y quieren introducir teorías que mueven las columnas de nuestra fe.
Con respecto al santuario, Jehová está en su santo templo, en el cielo tiene su trono. Y la personalidad de Cristo o de Dios. Tremendo, hermano. Si fueren movidos los fundamentos, si fueren cambiados los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, en el cielo tiene su trono, pero sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Tremendo. Estos son los fundamentos, hermanos. Ahora, estos principios fundamentales que fueron establecidos durante los últimos 50 años, ¿qué decían? Voy a leerles la doctrina 1 y la doctrina 2 de los principios fundamentales que fueron establecidos durante esos últimos 50 años. Y ustedes van a ver que dice exactamente lo que vimos en Salmos capítulo 11. Esos eran los principios fundamentales. Eran tan fundamentales que era la doctrina 1 y la doctrina 2. Estaban ahí al principio. Estos son los principios fundamentales del año 1914, los últimos que se publicaron. Si hubo una reforma, si hubo un cambio, fue después de la muerte de Elena G. White, en el año 1930, por allá. Pero hasta la muerte de Elena G. White, estos eran los principios fundamentales. 1. Que hay un solo Dios personal. Hay un solo Dios personal. Un ser espiritual, el creador de todas las cosas, omnipotente, omnisciente y eterno, infinito en sabiduría, santidad, justicia, bondad, verdad y misericordia, inmutable, y escuchen lo que dice ahora, y presente en todas partes por su representante, el Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Estos eran los principios fundamentales que fueron cambiados. Esta era la creencia 1. Creíamos en un solo Dios personal. Un solo Dios personal. Esa palabra personal no está porque sí. Porque era una persona. Porque Dios es una persona. No muchas personas. De hecho va a hablar de Cristo en la doctrina número 2. Fíjense cómo dice la doctrina número 2. Que hay un Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno. ¿Quién era el Señor Jesucristo? ¿La segunda persona de la Trinidad? No. El Hijo del Padre Eterno. Está dando por sentado de que la persona que se habló antes era el Padre Eterno. Ese Dios personal es el Padre Eterno. El Hijo del Padre Eterno, por quien todas las cosas fueron creadas y por quien todas las cosas subsisten, que tomó para sí la naturaleza de la semilla de Abraham o de la simiente de Abraham. Esto también es un tema importante. Jesús tomó para sí la naturaleza humana caída. Se hizo humano como nosotros para la redención de nuestra raza caída. Vivió entre los hombres, lleno de gracia y verdad. Vivió nuestro ejemplo, murió nuestro sacrificio. Fue levantado para nuestra justificación. Ascendió a las alturas para ser nuestro único mediador en el santuario celestial. ¿Cuántos mediadores tiene el ser humano caído? Uno solo. ¿Cuántos mediadores tiene según la doctrina trinitaria? 2. Cristo es nuestro único mediador en el santuario celestial, donde a través de los méritos de su sangre derramada asegura el perdón de los pecados de todos los que continuamente vienen a Él. Y como parte final de su obra, como sacerdote, antes de tomar su trono como rey, consumará la gran expiación por los pecados de todos ellos, y sus pecados serán entonces borrados y quitados del santuario, tal como se mostró en el servicio del sacerdocio levítico, que anticipa y prefigura el ministerio de nuestro Señor en el cielo. ¡Wow, hermanos! Qué diferentes son las doctrinas fundamentales hoy en día en la Iglesia Adventista. Fueron cambiados los fundamentos que habían sido establecidos durante los últimos 50 años. Pero si el justo realmente quiere hacer la voluntad de Dios, cuando digo el justo no es porque el ser humano sea justo, sino porque es justificado por la sangre de Cristo, ¿no? Pero si alguien justificado por la sangre de Cristo, perdonado por la sangre de Cristo, quiere hacer la verdadera voluntad del Padre,
tiene claramente señalados cuáles son los principios fundamentales que fueron revelados por Dios. No tiene por qué ser engañado, no tiene por qué ser confundido, porque Dios lo ha preservado. Estos son los fundamentos. Los fundamentos principales de la palabra de Dios son de que hay un Dios personal que habita en el cielo y que se hace presente a través de su Espíritu con cada uno de nosotros. Y quisiera terminar, hermanos, con una cita del libro de Isaías, capítulo 58, versículo 12, que menciona que el pueblo de Dios en el tiempo final va a estar para reparar lo que fue cambiado, para reconstruir lo que fue derribado. ¿Sí? Satanás siempre va a querer destruir la religión verdadera, pero Dios nos llama a nosotros, hermanos, para que levantemos el estandarte de esa verdad eterna, de esa plataforma de la verdad eterna, con sus pilares, con sus fundamentos, con sus doctrinas, que fueron guiadas y reveladas por Dios. Dice, los tuyos edificarán las ruinas antiguas. No es por nada de que hablamos de la creencia de los pioneros. No es que los pioneros fueran infalibles. Los pioneros no eran infalibles. Pero si había algo que tenían claro, era que Dios era un ser personal, que Dios era el Padre. Después se equivocaban, sí se equivocaban. Peleaban entre ellos por interpretaciones proféticas, peleaban entre ellos. No comprendieron todos lo de la justificación por la fe, no lo comprendieron todo. Pero todos sabían que había un Dios, hermanos. Que había un Dios que tenía un hijo. Todos sabían eso. Esto es tremendo, hermanos. Nosotros tenemos que edificar las ruinas antiguas. La de los pioneros. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Hermanos, sé que hemos leído muchas citas, pero era necesario para que ustedes vean con qué énfasis, con qué ansias, con qué preocupación Elena G. White señaló constantemente: gente, van a cambiar los fundamentos, van a cambiar los pilares, van a introducir ideas erróneas sobre la personalidad de Dios y de Cristo y sobre el santuario. Estén alertas, aférrense a los fundamentos que fueron establecidos durante los últimos 50 años. Tenemos los fundamentos y esos fundamentos dicen que hay un solo Dios, que es el Padre, que tiene un Hijo Jesucristo y que se hace presente por medio de su Espíritu. Hermanos, que Dios les bendiga y que puedan pasar un feliz sábado.